Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vanessa para los que no me conocen y hoy les traigo un video que, como ya se dieron cuenta por el título, voy a hablarles sobre cómo saber sus vidas pasadas, pero más que nada les quiero poner mi ejemplo y cómo yo le hice para recordar mis vidas pasadas. Y antes de comenzar con el video, un pequeño disclaimer es que lo que les voy a contar es desde mi perspectiva, desde mi manera de ver la vida, desde lo que a mí me ha impulsado y me ha ayudado. Tengan que ustedes creerme, al final es lo que a mí me ha ayudado y ya depende de ustedes si lo quieren practicar o no. Es una herramienta, no quiere decir que sea algo necesario. ¿Y qué más? Y en este video también voy a hablar sobre la reencarnación, entonces ese es un tema importante. Y sí, así que ya, vamos directo hacia el video. Bueno, si se ve así es porque son las 10:30 de la noche, creo. Pero bueno, vamos a iniciar. Primero lo que les voy a hablar al principio de este video es de cómo le hice yo para conocer mis vidas pasadas, qué herramientas utilicé y qué vidas pasadas he recordado. No les voy a contar todas porque si no este video sería muy largo. Si quieren que les cuente o les haga story times de las vidas pasadas que he recordado, pónganme en los comentarios o denle un like. ¿Qué más? Bueno, sí. Hay dos maneras en las que yo he recordado mis vidas pasadas, pero antes lo que tienen que saber es que para mí sí existe el tema de la reencarnación, porque somos alma y el alma es algo, como les he dicho en los videos pasados, el alma es algo eterno, es algo que es energía, por lo tanto quiere decir que es algo que es indestructible, no como el cuerpo o la materia. Entonces yo sí creo que dependiendo de la evolución o el nivel evolutivo en la que esté nuestra conciencia o nuestra alma, es como vamos reencarnando en diferentes vidas para experimentar diferentes cosas o diferentes situaciones y seguir creciendo y evolucionando. Y la manera en la que la primera vez que recordé una vida pasada fue no intencional, o sea, no que yo lo haya buscado tanto, sino más bien que fue al principio de mi despertar espiritual, cuando era algo que sentía que mis guías o mi yo interno o superior querían que recordara para que empezara también con ese proceso de despertar espiritual. Y otra cosa también es que, como les he dicho, el alma es algo eterno, es energía. También quiere decir que no, y ya estamos en el siglo XX, XXI, entonces abran su mente. En este tema voy a hablar también de otras galaxias o otros mundos, otras dimensiones. Entonces, cuando la primera vida que recordé fue porque estaba en ese proceso de despertar espiritual y era en un momento difícil de mi vida porque pues estaba despertando, y para los que saben es la etapa inicial o la primera iniciación. Es una etapa un poco difícil porque es como que todas las estructuras o sistemas en los que antes creías o vivías se rompen completamente. Entonces en ese tiempo pues yo creer en eso o que abriera mi mente a eso era muy difícil, porque yo era una persona muy cerrada o que no creía tanto en esas cosas de otros mundos o otras vidas diferentes a la humanidad, etc. Entonces estaba meditando, porque generalmente meditaba en ese tiempo cuando apenas iniciaba, y como les he dicho, y es algo que es bueno que sepan esto, hay energías tanto positivas como negativas, o sea, está el yin y el yang, y siempre va a haber eso. Entonces también no se tienen que asustar, porque al nosotros permitir sentir miedo, o sea, no más bien que nos reprimamos ese miedo, más bien de que aceptar que el miedo nos controle. Entonces ahí ya estamos bajando nuestra vibración y estamos aceptando que las vibraciones densas o bajas puedan manipularnos. Entonces, en ese tiempo, cuando no conocía tanto de la meditación y del poder que tenemos nosotros para
no aceptar que las energías densas nos afecten. Entonces cuando yo estaba meditando, pues era una de las primeras veces que meditaba y una energía densa pues quería tratar de manipularme. Entonces como yo no conocía sobre la protección ni nada de eso, sentí como que, o sea, yo vi a la energía densa cuando estaba meditando, o sea, lo vi y lo sentí, y era una energía baja, se me bajó mucho la energía, se me ponía la piel chinita. Entonces después sentí como que otra energía que sí era positiva y que yo sentía que ya la conocía, como que me ayudó a protegerme o a no permitir que las otras energías densas, que se llaman seres grises, para los que no conocen sobre ese tema, también les puedo hacer videos de ese tema y de cómo protegernos, etc. Entonces, pues sentí que esa alma me ayudó y era como era mi llama gemela. Yo sé que era mi llama gemela, pero era el alma, no tanto lo físico, sino la energía. Entonces, él ya me empezó a decir de que era arcturiana y que estábamos aquí con una misión, etcétera, pero eso sí ya es algo más privado, después les haré un video sobre ese tema. Entonces ahí recordé la primera vida que venía de la galaxia Boots, o bueno, viví en esa galaxia, y estaba en Arcturus. Pero eso ya es otro tema, como les dije, no me tienen que creer, la verdad. No es algo que no me molesta si lo creen o no, es algo que para mí es algo que yo siento en mi corazón y que es algo que me hace sentir bien, y ya después les haré un video explicando más a fondo sobre esta vida si quieren que se los hable. Entonces, la segunda vida que recordé fue por medio de los registros akáshicos. Para los que no conocen qué son los registros akáshicos, aquí les dejo la definición, pero básicamente es como una biblioteca universal de la conciencia. Como saben y como les he dicho, todos somos uno, entonces es como donde está toda la información y la energía guardada. O sea, si todos tenemos el derecho a recordar o a saber sobre los registros akáshicos y utilizarlos, pero es un proceso largo. Tienes que aprender a utilizarlos porque si no se puede transgiversar la información o no puede llegar la información correcta. También hay otro tema de la alimentación y que no podemos comer tanta carne o bueno, ser vegetarianos. Cuando recordé la segunda vida igual fue meditando y estaba entrando y aprendiendo y conociendo sobre los registros akáshicos, y recordé mi vida en la Atlántida. Ahí fui hombre. Si quieren que les hable igual en otro video les lo haré, pero ahorita me quiero enfocar en las vidas pasadas que viví como mujer, porque quiero después al final hablarles sobre el propósito que tengo o el propósito que tiene mi alma. Entonces, bueno, después de esa vida estuve en Egipto. No les voy a decir el nombre exacto de la vida que tuve ahí porque, no sé, siento que no es el momento correcto. Algo me dice que no es el momento correcto, pero en una breve descripción viví en Egipto. Tenía un poder, porque en realidad pues no era tanto poder. Cuando estaba meditando y estaba recordando la vida, la manera en la que recuerdo mis vidas es mediante los registros akáshicos, y en ese tiempo estaba meditando, me puse música, o sea, una música que me ayudara a aumentar mi frecuencia. Entonces obviamente inicié con la respiración, a concentrarme, a protegerme. O sea, me visualizaba como una esfera de luz, me protegía de toda la energía densa o negativa, y usaba mi libre albedrío para que nada de la energía densa me afectara mediante o durante esa meditación. Puse esa intención de que quería recordar mis vidas pasadas, y en ese momento recordé esa vida. Y al principio no me decían el nombre, y después de eso, cuando decían, me refiero a mi yo interno, mi yo superior o a mis guías. Y después me empezaron a decir de que estabas viviendo o estuviste una relación con tu alma gemela que empieza con M. Y nada más me dijeron eso, empieza con M, tenías un puesto importante en ese tiempo, y luego ya me dijeron el nombre, que como les dije antes, ahorita no se los voy a decir.
Y me dije, o sea, como que veía las imágenes en mi cabeza de esa vida y todo lo que estaba haciendo, y después recuerdo ver como las pirámides y que las pirámides eran como una fuente de energía, o sea, era como la manera de producir energía libre, y eso es algo que también siento que es muy importante. Y literal, cuando me desperté lo dibujé, de que eso que vi, y después busqué en internet porque me dijeron que era una persona importante, y justo me apareció, o sea, cuando me dijeron tu alma gemela empieza con M, busqué en internet mi nombre y luego estaba casada con, y me apareció el nombre y empieza con M. Pero esa vida para mí era muy importante porque era uno de lo que tiene que ver con mi propósito, que yo siento que es algo que me llena mucho hacer, hasta se me pone la piel chinita. Pero básicamente era porque estaba ahí, como era mujer, y tenía un puesto importante, y en ese tiempo era muy difícil ese tema. Un patrón que he visto en mis vidas pasadas es traer la energía femenina y embrace it, o sea, de verdad hacer, ¿cómo se dice? Hacer ver esa energía femenina. Y a energía femenina me refiero a que a fuerza tienes que ser mujer, o sea, energía es energía y no tiene que ver tanto con el género, es más bien lo que representa. Y todos tenemos esas energías, pero uno de esos propósitos en esa vida era en verdad mostrar lo que es la verdadera energía femenina, junto también con mi llama gemela, o bueno, siento que era mi llama gemela, que es también traer el balance entre la energía femenina y la energía masculina, y no tanto la separación, sino que tiene que haber un balance entre esas dos energías. Bueno, la tercera vida, ¿cómo la recordé? Bueno, empiezo por decirles cómo le hice para saber esa vida, pero básicamente fue igual, estando meditando es la manera en la que primero aclaro mi mente y me conecto con la energía de la fuente o Dios o el universo, como ustedes lo quieran ver. Entonces estaba meditando, y en esa meditación hice una meditación guiada. Les voy a dejar aquí cuál meditación guiada hice y también les voy a poner en la caja de descripción. Pero antes, si ustedes lo van a practicar y lo van a hacer, acuérdense que es un proceso, es con la práctica como todo. Y también traten igual de protegerse, bueno, no, más bien no traten, hágalo, o sea, sin tener miedo. Protección no es tener miedo, protección es utilizar nuestro libre albedrío para que nada de la energía densa nos afecte, y es utilizando nuestra energía y vibración positiva. Entonces lo que yo hacía era igual visualizarme una esfera de luz en todo mi cuerpo y afirmar que nada de la energía negativa o densa me podía afectar en esa meditación o en ese momento, y de verdad utilizar ese libre albedrío que tenemos, y que si tú no lo permites, nada de esa energía te puede afectar. Y aparte también tener una vibración alta, no permitir que nos manipulen mediante el miedo, y sentir más que nada amor, porque el amor es la energía o la fuente más importante. Entonces eso era lo que hacía. Y después de eso, y cuando empezaba a recordar, ahí sí fue muy específico, pues empecé primero a visualizarme como si estuviera en un campo. O sea, me acuerdo que era como un campo, y era así de que como todo verde, 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 y al final estaba como casas tipo Europa, y después ya en mi mente vino que era Italia, y o sea, después recordé el nombre y era Elizabeth, y nada más recordé ese nombre de Elizabeth. Después sentí 1933, o sea, literal, en mi mente llegó ese año y todo el tiempo se me repetía 1933, 1933, y así. Después yo me seguía visualizando como que estaba en ese lugar en Italia, y me sentía como en casa, o sea, me sentía como que ahí en esa vida estuve plena, no como en otras vidas que a lo mejor tuve que diferentes situaciones, a lo mejor un poco más difíciles, sino que en esa vida era como que más plena me sentía yo. Y cuando estaba meditando
se me vino a la mente helping rising, y lo que significa eso es ayudar a aumentar o a ascender. Y después, bueno, ya, entonces eso fue los puntos o las características que más recordé, y me visualizaba utilizando igual mi energía femenina para ayudar a aumentar o a ascender la vibración de ese momento. Y ya me desperté y me desperté llorando porque sentía mucha emoción de felicidad. Y también porque sentí como morí en esa vida. También ese es como algo que igual no debes de sentir miedo, es algo natural de todo, de la vida, y la muerte no es tanto como que sea algo negativo, sino es una transformación. Entonces así lo vi yo, y sentí que estaba igual en Italia y que iba caminando y me pasó algo en el corazón, no sé qué, o sea, sentí como que es un paro cardíaco, yo creo, y así fue la manera que morí. Pero bueno, entonces me levanté y busqué en internet, porque algo me decía, busca en internet. Entonces puse Elizabeth 1933, Italia, y luego me apareció, les voy a poner aquí la foto porque le tomé screenshot, y me apareció que Elizabeth Thompson, o Thompson, no sé cómo se diga, y me apareció que no es, yo pensé que había nacido en 1933, pero cuando le piqué al link de esa persona, no, o sea, fue que morí en 1933 y viví en Irlanda, pero la gran mayoría de mi vida la viví en Italia, o mi niñez. Entonces yo creo que por eso recordé esa parte de Italia, porque era cuando más feliz me sentía en esa vida, yo creo. Y lo que hacía era que era una pintora, y en ese tiempo había muchas guerras, y yo estaba casada con una persona importante en ese tiempo, y mi manera de ahí fue cuando entendí todo. Mi manera de ayudar fue a ayudar a ascender o a aumentar esa energía femenina, era mediante el arte y las pinturas, porque si mi propósito en esa vida era ayudar a aumentar la vibración, era mediante el arte, porque en ese tiempo era muy difícil, y dice ahí en esa biografía de esa persona, bueno, de mi yo anterior, era que era muy difícil que las mujeres pudieran tener esa oportunidad de usar el arte o de pintar, y lo que yo pintaba era cuando iba a esas guerras, y sentía que era como la manera de yo traer esa energía femenina mediante el arte. Y siento que mis guías o mi yo interno sentía que necesitaba recordar esas vidas en específico, porque era un impulso para saber por qué estaba en estos tiempos aquí, que yo siento igual que es, sorry por mi perro, que yo siento igual que es porque necesito ayudar a elevar la vibración mediante la energía femenina y traer ese balance. Al final, esto que estoy haciendo y les estoy contando algo tan íntimo, sé que lo tengo que hacer porque a lo mejor yo sé que a lo mejor me van a criticar, o que en un futuro van a decir de que esa persona está loca, o no sé, o sea, todavía hay gente que está dormida, y no es tanto desde el ego, es un proceso, y yo estoy agradecida que pude despertar, pero también no juzgo a las otras personas que están pasando por diferentes procesos, porque cada proceso es perfecto y es en su tiempo perfecto, y a lo mejor ni siquiera necesitan despertar en esta vida porque es algo que no necesitan experimentar. Un propósito que yo misma, que mi alma se puso, o misión que tengo, es ayudar y ayudarlos a ustedes. Y si tú estás viendo mis videos es porque, igual como les he dicho sobre la ley de la atracción o la ley de vibración, lo mismo atrae a lo mismo. Entonces yo te atraje por alguna razón y por alguna cosa, que esto no es algo que al final solo sea para mi ego, sino que es algo que yo siento que de verdad a lo mejor puedo ayudar a muchas personas, o con que ayude a una sola persona es algo que siento que estoy cumpliendo con ese propósito que me puse yo misma y que nadie me forzó también. Entonces es algo que me hace sentir bien y que me hace sentir que estoy ayudando, que es lo que más quiero al final.
sí me puedo equivocar, a lo mejor sí puedo cambiar de opinión, porque algo importante es que en la espiritualidad y en este proceso lo más importante es seguir aprendiendo y seguir creciendo y también equivocarnos y aprender de esos errores, porque al final siempre va a haber una evolución y un crecimiento, y lo que a lo mejor pensábamos hace 5 años, hace 6 semanas, hace un día, es diferente a lo de al siguiente día, porque estamos creciendo y quiere decir que esos cambios son positivos. Y también a embrace it, o a aceptar esa parte de nosotros y ya a abrir esa parte de nosotros o de nuestra alma. Y pues sí, igual si tienen dudas me pueden poner en los comentarios, o en Instagram les estoy contestando sus dudas que tengan por DM. En todas las redes sociales me llamo Valeria Ortiz. En TikTok también estoy subiendo más videos sobre este tema. Y ya, eso es todo. Te quiero mucho, te mando toda la vibra positiva y el amor que tengo. Y ya. Y te veo en el siguiente video. Bye. What should they do, Harry? They should subscribe, click on the Just say subscribe to subscribe this channel. to this channel. Okay, wait.